Buenos días, el tema de hoy es córnea gutata y distrofia de Fuchs. Antes de tocar el tema, tenemos que tener en cuenta consideraciones generales. Las distrofias se pueden presentar de forma bilateral con afección simétrica, son hereditarias, no parecen tener mucha relación con factores ambientales o enfermedades sistémicas, son usualmente detectadas temprano en la vida, excepto la distrofia de Fuchs, ya que aparece de forma tardía en la edad de 50 años o 60 años en adelante. Progresan lentamente y aumentan con la edad. Usualmente no son sintomáticas hasta después en el transcurso de la vida. Presentan visión borrosa como resultado del astigmatismo irregular, opacidad estromal o edema corneal. También se pueden clasificar las distrofias según el Comité Internacional para la Clasificación de las Distrofias Corneales IC3D. Podemos clasificarlas como distrofias epiteliales y subepiteliales, distrofias epiteliales estromales de GFB1, distrofias estromales y distrofias endoteliales. Fines de la presentación, el tema de córnea gutata y distrofia de Fuchs hace referencia a la clasificación de distrofias endoteliales. Entonces, para recordar, el endotelio corneal representa la capa más interna de la córnea, está formada por una monocapa de células hexagonales no regenerativas, donde tienen una función principal de bombeo de líquido para mantener la deshidratación y transparencia de la córnea. Esto genera un déficit cuando hay un daño que produce un edema corneal, y esto es muy importante en pacientes con trasplantes de DMEK y DSAEK. La córnea gutata se ve mediante la lámpara de hendidura como una apariencia de metal batido en la membrana de Descemet. Tiene características de excrescencias como forma de verruga, yunque o también forma de hongo. Estas van a estar representadas por elaboraciones anormales de la membrana basal y de colágeno fibrilar. Y ¿de dónde vienen estas excrescencias? Pues de la producción de células endoteliales alteradas o distróficas que van a generar una evolución celular, generando células endoteliales adelgazadas. Estas se pueden atenuar y eventualmente van a morir de forma prematura. En esta diapositiva tenemos un cuadro donde resumen las características más importantes de una córnea gutata. Tenemos el aspecto, donde podemos mencionar la edad de aparición, la localización, la pigmentación, los cuerpos de Hassan-Henle y la progresión a distrofia de Fuchs. Entonces, la edad de aparición es la edad media o en personas ya mayores. Se localizan generalmente en el área axial central de la córnea, pero pueden estar dispersas. Suelen tener una pigmentación parduzca asociada a fagocitosis de pigmento por el endotelio, y hay cuerpos de Hassan-Henle que no son clínicamente relevantes, pero pueden estar en forma de gutatas en la periferia, y estas suelen ser características de los jóvenes. La progresión a distrofia de Fuchs aparece cuando las gutatas se vuelven numerosas y centrales, pueden alterar la función del endotelio, causando un edema estromal y un edema en epitelio y queratopatía ampollosa. Entonces, en esta diapositiva vemos un esquema donde podemos ver la estabilidad de las formas leves. Hay gutatas leves o moderadas, pueden permanecer estables durante muchos años sin progresión. Y hay gutatas secundarias que pueden estar asociadas a enfermedades degenerativas corneales, a traumatismos o inflamación o cirugía ocular. Y las pseudogutatas son similares a las gutatas, pero de forma transitoria, y suelen desaparecer al eliminar la causa. Por ejemplo, si son causadas por una inflamación y sanamos la inflamación, estas suelen desaparecer. La evaluación diagnóstica pues se hace mediante una tinción de nitroazul de tetrazoilo, que esta va a mostrar un patrón en mosaico normal. También podemos hacer uso del azul triptán, que identifica la viabilidad de las células reducidas. También podemos
apoyarnos de la microscopía especular para evaluar la forma, el tamaño y la densidad de las células. Y en los hallazgos celulares patológicos vamos a encontrar formas anormales a lo que le llamamos pleomorfismo o tamaños irregulares a lo que le llamamos polimegetismo. Hay áreas sin células endoteliales sobre Descemen en hallazgos patológicos, ¿verdad? Y según la función, pues se va a realizar mediante una paquimetría corneal para evaluar el edema. Y el tratamiento, pues si es leve, la córnea gutata no se va a tratar, pero si hay edema incapacitante, pues se puede hacer uso de los tratamientos médicos o quirúrgicos. La distrofia de Fuchs o distrofia endotelial hereditaria tardía tiene una edad de aparición en la quinta o sexta década de vida. El género más frecuente o sexo más frecuente afectado son las mujeres y afecta normalmente a los dos ojos. Se dice que tiene un componente hereditario, autosómica dominante, y el defecto principal es un defecto o una degeneración progresiva del endotelio corneal. También vemos una respuesta endotelial donde las células no se regeneran y las células supervivientes se agrandan y se extienden para conservar la función. La función del endotelio pues va a actuar como barrera y una bomba para mantener la deturgencia o transparencia de la córnea. Y la evaluación diagnóstica pues la vamos a hacer mediante la microscopía especular y la paquimetría seriada. Los hallazgos clínicos importantes son gutatas, engrosamiento difuso de la membrana de Descemen con disfunción endotelial progresiva. En esta imagen 823 podemos ver una córnea con distrofia de Fuchs endotelial, en donde podemos observar la córnea gutata haciendo uso de la lámpara con la retroiluminación. Y en la imagen 824 estamos mostrando el patrón en metal que vemos que aparece en el endotelio con un leve edema estromal. En la distrofia corneal endotelial de Fuchs vemos que hay 4 estadios. El primer estadio son gutatas corneales que aparecen centrales y se extienden a la periferia. El estadio 2 muestra una descompensación endotelial y un edema estromal. El estadio 3 genera una queratopatía bulosa, una membrana de Descemen engrosada y el grosor corneal se acerca hasta 1 milímetro, cuando lo normal es de 0.5 a 0.6 milímetros. Y el estadio 4 de la distrofia corneal endotelial de Fuchs es una fibrosis subepitelial con cicatrices y vascularización periférica superficial secundaria al edema crónico. La progresión del edema corneal en la distrofia de Fuchs es, aparece un edema corneal que inicia en el centro y se extiende a la periferia. Al avanzar hacia el epitelio van a aparecer microampollas que reducen la visión y esto genera una queratopatía ampollosa. En esta imagen inicial vemos una queratopatía ampollosa antes del tratamiento y después del tratamiento. En la histología también podemos encontrar hallazgos, podemos encontrar desprendimiento epitelial repetido y alteraciones en la membrana basal. Podemos observar también roturas en la capa de Bowman, presencia de panus fibrovascular, engrosamiento difuso de la membrana de Descemen mayor a 20 micromicras con excrescencias, es decir, gutatas. Y también podemos observar cambios histológicos que aparecen años antes de los signos clínicos. ¿Qué síntomas van a tener el paciente con distrofia de Fuchs? Estas rupturas de las ampollas van a provocar en el paciente sensación de cuerpo extraño, dolor, y podemos hacer uso de tratamientos como lubricantes para mejorar los síntomas, utilizar lentes de contacto terapéutico, ocluir o parchar un ojo y en casos severos llegar a la cirugía que es la queratoplastia penetrante.
Otro tipo de tratamiento sería la cauterización de la capa de Bowman. Es una opción en casos donde no se puede realizar la queratoplastia. El manejo entonces de la distrofia corneal endotelial de Fuchs, pues se puede utilizar gotas o ungüento de solución salina hipertónica para el manejo del edema corneal y medidas para la reducción de la presión intraocular. Para la mejora de la visión podemos hacer uso de una queratoplastía en los casos muy graves, ¿verdad? Y si las gotas solo están en la córnea central, se puede remover la membrana de Descemet y agregar un inhibidor de reuquinasa para estimular la proliferación endotelial. En conclusión, pues las distrofias corneales son hereditarias, bilaterales, no inflamatorias y afectan capas específicas de la córnea. Se pueden clasificar según la capa corneal comprometida. El diagnóstico preciso es clave para el manejo pronóstico y orientación genética, y las distrofias corneales endoteliales como la de Fuchs y la córnea gutata y la distrofia polimorfa posterior van a compartir un deterioro progresivo del endotelio que compromete la transparencia corneal y su evolución es variable de formas estables hasta casos que requieran una queratoplastía. La bibliografía fue de Duanes, que es del 2008, capítulo 16, donde habla sobre los padecimientos o patologías de la córnea, distrofias y degeneraciones.